Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Vamos a explicar las leyes de absorción paso a paso porque estas son útiles para simplificar proposiciones lógicas. Por didáctica divido en ley de absorción total y ley de absorción parcial. Veamos la primera. Ley de absorción total. P o P y Q equivale a P. Significa que esta proposición compuesta puede ser reemplazada por P. Explicamos la primera ley de absorción total utilizando tablas de verdad. Tenemos las proposiciones P y Q, copiamos, combinamos los valores de verdad de P y Q con la fórmula 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones, en este caso es 2. Reemplazamos a n por 2, se tiene 2 al cuadrado es igual a 4. Significa que los valores de verdad de P y Q se combinan de 4 formas. A partir del dato 4, la mitad 2 verdaderos, la otra mitad 2 falsos para la primera columna. Son los valores de verdad de P, 2 verdaderos, 2 falsos. Para la siguiente columna, los valores de verdad de Q es la mitad del inmediato anterior, es decir, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Resolviendo, copiamos los valores de verdad de P, 2 verdaderos, 2 falsos. Copiamos los valores de verdad de P, 2 verdaderos, 2 falsos. Copiamos los valores de verdad de Q, verdad, falso, verdad, falso. Trabajamos con el conectivo de la conjunción, es decir, y. Recordamos la tablita. En el caso de y o conjunción, es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En los demás casos siempre es falso. Observamos, verdad, verdad nos da verdadero, el resto es falso. A la columna de P llamaremos 1, al resultado de P y Q llamaremos 2. Ahora trabajamos con las columnas 1 y 2 para obtener el resultado en la columna 3. Es decir, trabajamos con el conectivo de la disyunción inclusiva. Observamos en la tabla, en el caso de O, solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En los demás casos siempre es verdadero. Estamos trabajando con las columnas 1 y 2. Identificamos falso y falso nos da falso, falso y falso nos da falso. El resto es verdadero. Tenemos el resultado de la proposición P o P y Q en la columna 3, 2 verdaderos, 2 falsos. Copiamos los valores de verdad de P, 2 verdaderos, 2 falsos, a esta columna llamaremos 4. Como podemos observar, los valores de verdad de la columna 3, es decir, el resultado de la proposición compuesta, es 2 verdaderos, 2 falsos. Y el resultado de la proposición P es lo mismo, 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces, concluimos que son proposiciones equivalentes. El modo más sencillo de identificar si una proposición cumple con la ley de absorción total es la siguiente. Deben tener operadores diferentes. O, y, cumple con esta condición. Luego, la proposición que se encuentra fuera se debe repetir dentro. En este caso, la proposición que está fuera es P, dentro se repite P. Por tanto, esto equivale a la proposición que se repite, es decir, igual a P. 2. Tenemos la proposición P y P o Q. Verificamos si tienen operadores diferentes y o cumple con esta condición. La proposición que está fuera es P, esta se repite dentro, P.
Entonces, el equivalente es la proposición que se repite. P. 3. No Q y no Q o P. Evaluamos, tienen operadores diferentes. Y O. La proposición que se encuentra fuera es no Q, se repite dentro, no Q. Por tanto, el equivalente es no Q. 4. No ere, o S y no ere. Observamos, tienen operadores diferentes, O, I. La proposición que está fuera es no ere, dentro se repite no ere. Su equivalente es no ere. 5. P, O, no S y P. Observamos, tienen operadores diferentes, O, I. La proposición P está fuera, dentro se repite P. Su equivalente es P. 6. No Q, O, no P y no P. Observamos, tienen operadores diferentes, I, O. Fuera está la proposición no P. Dentro se repite no P. Su equivalente es no P. 7. P entonces Q y P entonces Q o R. Observamos, tienen operadores diferentes, I, O. Fuera se encuentra la proposición P entonces Q. Dentro se repite. Entonces su equivalente es la proposición P entonces Q. 8. P o bien Q o P o bien Q y T. Observamos, tienen operadores diferentes, O, I. Fuera está la proposición P o bien Q. Dentro se repite la misma. Por tanto, su equivalente es P o bien Q. Ley de absorción parcial. P, O, no P y Q equivale a P o Q. Es decir, esta proposición P, O, no P y Q puede ser reemplazada por su equivalente P o Q. Explicamos la ley construyendo tablas de verdad. Tenemos las proposiciones PQ, copiamos toda la expresión proposicional, realizamos las combinaciones de valores de verdad de P y Q con la fórmula 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones. Tenemos dos proposiciones, PQ, reemplazamos este valor en n, se tiene 2 al cuadrado igual a 4. Las proposiciones P y Q tienen 4 combinaciones de valores de verdad. Del dato 4, la mitad 2 verdaderos, la otra mitad 2 falsos para la primera columna. Para los valores de verdad de P, 2 verdaderos, 2 falsos. Para los valores de verdad de Q, la mitad del inmediato anterior. Un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Resolvemos. Copiamos los valores de verdad de P. 2 verdaderos, 2 falsos. Negamos a P. Si negamos a P se tiene 2 falsos, 2 verdaderos. Copiamos. Copiamos Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Operamos no P y Q con el conectivo de la conjunción. Recordamos la tabla. En el caso de I o conjunción, solo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y es falso en los demás casos. Buscamos verdadero, aquí hay uno, verdad, el resto es falso. A la columna de valores de verdad de P llamamos 1, al resultado de no P y Q en el conectivo de I llamamos 2. Ahora operamos con las columnas 1 y 2 para obtener la columna 3. En el conectivo de O, revisamos la tabla. En el caso de O, solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas. El resto es verdadero. Estamos trabajando con las columnas 1 y 2. Falso y falso nos da falso. El resto es verdadero. La columna 3 es el resultado de la proposición P, O, no P y Q. Ahora resolvemos P o Q. P está ordenado, están sus valores de verdad. Q también está ordenado.
No requerimos copiar, de frente anotamos el resultado. En el caso de O, solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas, el resto siempre es verdadero. Entonces se tiene falso, falso nos da falso, el resto es verdadero. Resultado, columna 4. Ahora observamos las columnas 3 y 4. Son iguales. Concluimos que son equivalentes. Entonces, esta proposición puede ser reemplazada por su equivalente, que es P o Q. ¿Cómo identificar si una proposición cumple para aplicar la ley de absorción parcial? Es sencillo. Primer requisito, operadores diferentes, O, I, cumple. La proposición que está fuera es P y la proposición que está dentro es su contrario. Contrario a P es no P. Esta proposición que está dentro se absorbe, nos queda P o Q. Su equivalente P o Q. 2. Q y no Q o P. Observamos, tienen operadores diferentes y O. Fuera se encuentra la proposición Q. Dentro debe estar su contrario. Dentro está su contrario, no Q. Se absorbe esta, nos queda Q y P. El equivalente es Q y P. 3. No Q y no P o Q. Observamos, tienen operadores diferentes y O. Fuera se encuentra la proposición no Q. Dentro debe estar su contrario. Contrario a no Q es Q. Efectivamente encontramos. Su equivalente es no Q y no P. Equivalente no Q y no P. 4. Q y P o no P. Observamos, tienen operadores diferentes O, I. Fuera de los paréntesis se encuentra no P. Dentro su contrario, P. Se absorbe P. Nos queda no P o Q. Su equivalente, no P o Q. Veamos un ejemplo en el cual se aplica las leyes de absorción y otras leyes lógicas. Tenemos la proposición P entonces Q y Q entonces no Q y P entonces Q. Como en aritmética, primero resolvemos la expresión que está dentro de los paréntesis. Lo hemos resaltado con color rojo, P entonces Q, P entonces Q. Recordamos la ley condicional. Interpretamos la ley condicional. P entonces Q equivale. Llamaremos a P primero y a Q llamaremos segundo. Equivale a negar al primero. Negando al primero se obtiene no P. El conectivo de entonces se convierte en O y copiamos la segunda proposición, Q. Reiteramos. P entonces Q equivale negar al primero, no P. Entonces se convierte en O y copiamos la segunda proposición Q. Aplicando la ley condicional en P entonces Q, negamos a la primera proposición. Negando se tiene no P. Entonces se convierte en O y copiamos la segunda proposición Q. Trabajamos con P entonces Q. Aplicamos la ley condicional en P entonces Q. Negamos a la primera. Negando a P se tiene no P. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Si observamos la proposición que se encuentra dentro de los corchetes y O, podemos aplicar la ley de absorción. En el segundo corchete también, de igual manera, y O, se puede aplicar la ley de absorción. Recordamos, leyes de absorción. Veamos la ley de absorción total. Operadores diferentes, y O. Fuera está la proposición P. Dentro se repite, por tanto el equivalente es P. Aplicamos en la primera proposición. Operadores diferentes, y O.
Fuera está la proposición Q. Dentro se repite Q. Por tanto, su equivalente es Q. Entonces, veamos la ley de absorción parcial. Operadores diferentes. I, O. Fuera está la proposición P. Dentro su contrario, no P. Esto se absorbe. Nos queda P y Q, su equivalente. Aplicamos en la proposición operadores diferentes. I, O. Fuera está no Q. Dentro está su contrario, Q. Su contrario se absorbe. Nos queda no Q y no P. Copiamos no Q y no P. Dentro de los corchetes ya nada se puede hacer. Ahora observamos, encontramos la condicional, es decir, podemos aplicar la ley condicional. Recordamos, P entonces Q equivale a negar al primero, no P, entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Aplicando, la primera proposición es Q, la segunda no Q y no P. Aplicando la ley condicional, negamos a la primera, no Q. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición, no Q y no P. Observamos los conectivos O y son diferentes. Se puede aplicar la ley de absorción. Fuera encontramos no Q, dentro se repite. Entonces aplicamos la ley de absorción total. Nos queda no Q. No Q es el resultado de simplificar la proposición. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.